es posible entender el orden mundial en el que habitamos hoy sin descifrar las cicatrices que dejó el primer intento de paz global. Para entender esta pregunta debemos volver hacia los momentos fundacionales del siglo XX, donde se gestó la arquitectura de nuestras relaciones internacionales actuales. En este sentido, Delgado Morán y otros sostienen que la creación de la Sociedad de Naciones respondió a la lógica de evitar que vuelvan a suceder los conflictos y disputas después de la Primera Guerra Mundial. Paralelamente, este organismo introdujo cambios estructurales significativos en la gestión del poder global. Tal como apunta Peterson, el sistema de mandatos implementado por la sociedad no solo buscó administrar territorios, sino que reconfigurar profundamente la dinámica de control colonial. 100 años después, el análisis de este hito histórico sigue siendo un campo de estudio vital. Según Sánchez Román en 2021, la historiografía actual continúa revisando este periodo como una clave necesaria para descifrar las continuidades en la ruptura de la gobernanza global. No obstante, a pesar de sus ambiciones, esta primera gran iniciativa de cooperación multilateral enfrentó limitaciones estructurales que debieron a fallas críticas. Efectivamente, al analizar las razones de su colapso, Pérez Prendes y Muñoz de Arranco nos explican que en el periodo de entreguerras el organismo se vio limitado por una profunda inoperancia institucional y visiones encontradas entre Europa e Iberoamérica. Del mismo modo, los registros históricos recopilados por el Churchill Archive Center demuestran que las tensiones insalvables entre 1920 y 1946 sepultaron su eficiencia, revelando que un sistema basado en la unanimidad obligatoria y carente de fuerzas coactivas reales no podían frenar a las grandes potencias expansionistas de la época. Esto obligó a la comunidad internacional a replantearse el modelo, dando paso al origen de las Naciones Unidas. Así es, el colapso del sistema anterior hizo imperativo un cambio de rumbo. Según De la Mano, en 2023, el rotundo fracaso de la Sociedad de Naciones forzó una total configuración del nuevo orden internacional, impulsando la transición definitiva de la SDN a la ONU para evitar una tercera guerra mundial. Como expone Sara Vázquez, 1981, en su estudio sobre las causas estructurales de ese fracaso, se necesitaba un organismo con mayor autoridad jurídica y política. De este modo, la Carta de San Francisco de 1945 sentó las bases institucionales y definió la arquitectura del Consejo de Seguridad, otorgándole un poder ejecutivo real a las potencias de la posguerra, un aspecto ampliamente analizado por Gómez Robledo Verduzco 2018. Y es precisamente en esa transición donde radican las grandes diferencias estructurales entre ambos organismos. Según Prado 2000, enfatiza que las Naciones Unidas nacieron buscando una mayor democratización en comparación con la vieja SEDN, centralizando el mantenimiento de la paz en un consejo ejecutivo. Sin embargo, la paradoja de esta evolución, tal como argumentan Arrocha, Olabuenaga y Gómez Robledo en 2023, es que la cuestión de derecho al veto otorgado en 1945 se convirtió con los años en el principal obstáculo del organismo, haciendo indispensable una reforma del Consejo de Seguridad en el siglo XIX para educarlo a un mundo que ya no es el de la posguerra. Ahora vamos a hablar sobre el papel de la ONU en los conflictos. A pesar de estas contradicciones, la ONU demostró una evolución significativa en muchos ámbitos. Como describe Carreras, el papel de la ONU fue fundamental en los procesos de descolonización, permitiendo la autodeterminación de los pueblos.
esta revisión histórica, apoyada por las miradas historiográficas de autores como Sánchez Román, nos muestra que el organismo pudo reconfigurar la geopolítica del siglo XX, pero hoy en día los desafíos del sistema se encuentran en su capacidad cooperativa frente a la violencia internacional. Al examinar el papel de la ONU en los conflictos internacionales actuales, la teoría expuesta por instituciones como la Universidad Intercontinental postula que el organismo debe fungir como el principal mediador global. Asimismo, las directrices oficiales de las Naciones Unidas reafirman que su mandato primordial es mantener la paz y la seguridad internacional. Sin embargo, la brecha entre este mandato teórico y la realidad práctica es inmensa cuando colisionan los intereses de las grandes potencias, lo que nos lleva a analizar los límites severos que paralizan la acción humanitaria en el terreno. Y es en este punto donde el análisis de Bert Howe del 2001 cobra vigencia, el advertir que las Naciones Unidas enfrentan los retos del siglo XIX, arrastrando rigidez del pasado. En esa misma línea, Pellicer 2022 describe con precisión el actual declive funcional del Consejo de Seguridad, atrapado entre la urgencia de una reforma institucional y su incapacidad para resolver crisis geopolíticas de gran envergadura. Para ilustrar este declive de manera contundente, pasamos a analizar el estado crítico del orden internacional en este año 2026. Para fundamentar este declive funcional recurrimos a un informe de actualidad publicado para la organización global Civicus SIBICUS en enero de 2026. Los datos de Civicus 2026 revelan que el panorama crítico en 2024 el Consejo de Seguridad alcanzó la alarmante cifra de 8 vetos, la más alta de 1986, y aunque en 2025 los vetos bajaron a 4, 2 aplicados por Estados Unidos sobre Gaza y 2 por Rusia sobre Ucrania. La parálisis institucional provocó que solamente se aprobaran 44 resoluciones en todo el año, o sea, el nivel más bajo registrado desde 1991. El informe expone que, al quedar bloqueado el Consejo por intereses particulares, la protección de civiles fracasa y las violaciones de derechos humanos quedan impunes. En el reciente Foro Económico Mundial de Davos, la administración estadounidense de Donald Trump presentó la denominada Junta de Paz, una iniciativa diseñada deliberadamente para evadir a la ONU y controlar unilateralmente las agendas de seguridad global junto a regímenes autoritarios, excluyendo por completo los derechos humanos de sus estatutos. Esta alarmante noticia nos sitúa ante una encrucijada histórica. Si el Consejo de Seguridad no reforma sus mecanismos internos de representatividad y el uso del veto, la ONU quedará completamente marginada e irrelevante en el tablero mundial. Gracias. Para concluir nuestra exposición, la evidencia histórica y los datos de la más estricta actualidad de este 2026 nos demuestran que el orden internacional se encuentra en un punto de quiebre similar al de los años 30. La gran deuda de las Naciones Unidas en este siglo es democratizar sus propias estructuras de poder y reformular el derecho al veto que hoy la asfixia. El destino de la gobernanza global dependerá de su capacidad para reformarse. De lo contrario, el multilateralismo fracasará y la ONU quedará relegada a la misma irrelevancia histórica que destruyó a la Sociedad de las Naciones. Muchas gracias.